Posible regreso a clases el 1 de agosto. ¿Pero qué le pasa a este gobierno? Nos quiere contagiar a todos. Va a experimentar con los docentes, va a experimentar con los niños. Stranger Things, pues. Este será el protocolo de regreso a clases. Todos los baños de las instituciones educativas deben contar con un dispensador de jabón. Si aquí los baños no tienen ni papel higiénico, entre niño y niño no podrá haber una distancia menor a 2 metros. 2 metros, yo tengo salones de 40, 45 estudiantes, me va a tocar irme para el salón comunal del barrio. No se podrán prestar útiles escolares entre ellos, pero si soy yo el que pide más esferos y lápices prestados en el salón, ¿pero qué les pasa? Hola, qué pena. Yo soy el profe Jordi y este es mi canal de YouTube, bienvenidos. Huevón, ya estaba grabando, avíseme cuando ya está grabando. Hola, profe Jordi. Espero te encuentres tan bien como te ves en los videos del YouTube. He estado en esta cuarentena siguiendo detenidamente tu espacio de conocimiento y la verdad muy entretenido, principalmente por contemplarte. Pero me surgió la pregunta si es la primera cuarentena o han habido más en la historia. No siendo más, me despido mi profe Jordi, pedagogo contemporáneo, sex symbol y dueño de mis sueños. Apasionadamente tuyo, un admirador secreto. Picos. A este amigo admirador, muchas gracias. Muchas gracias por esa carta, muchas gracias por esas palabras que me llegan directamente al cocoro. Así que es una pregunta muy interesante a la que yo espero darle también una respuesta igual de interesante. Y comienzo por decirle, querido amigo, que esta no es la primera cuarentena de la historia. Ha habido más cuarentenas y quiero que el segundo episodio de Cartas al Profe Jordi, sea dedicado para hablar de la primera cuarentena en la historia. Y para eso tenemos que volvernos unos cuantos años. Tenemos que devolvernos más o menos 650 años y ubicarnos en el año 1346. Ubicarnos en el siglo... ¿Qué siglo es el año 1346? Participe en la urna virtual. Pregunta del día. ¿Qué siglo es el año 1346? A. Siglo XIII. B. Siglo XIV. C. Siglo 1300, D, siglo 1600, cuando el tirano maná. Respuestas al final de esta emisión, no. Respuestas ya. La respuesta correcta es B, siglo XIV. Esto que parece sencillo de saber a qué siglo pertenece cada año, no lo es tan así para todas las personas. Y en exclusiva, para las personas que están allá atrás de esa pantalla, para esas personas que están pendientes con el profe Jordi, ya, les voy a regalar una técnica con la cual descifrar de manera rápida a qué siglo corresponde cada año. La técnica es la siguiente. Toma usted el año, le tapa las dos últimas cifras y al número que quede le suma un 1. De manera que el año 1346 es el siglo 13 más 1, 14. Es por eso que estamos en el siglo XXI. 2020, y si tapamos las dos últimas cifras queda el 20 más 1, 21. Año 1346. La peste negra, una epidemia desastrosa que causa miles de muertos y que arrasa con el 60% de la población europea de manera directa e indirecta, ubicándose también en otros continentes como Asia y África, y expandiéndose desde concretamente Italia. Es difícil saber la cifra exacta de muertes que ocasionó la peste negra, pero se habla de un aproximado de 150 millones de personas que fallecieron por esta enfermedad. ¿Cuántos muertos ha dejado el coronavirus? Averigüemos esa cifra inmediatamente. ¿Qué berrito? ¿Qué más? El director de la Organización Mundial de la Salud. Bien, papá, ¿qué más? ¿Qué cuenta? Bien, hermano, por allá, ¿qué tal? Pues por aquí, pues ahí vamos, ¿no? Colombia, finalmente, sí, hermano, pero bueno, bien. Oiga,
Un minutico, hermano, sí, qué pena, estoy en exclusiva aquí grabando un video para mis 500 fenomenales suscriptores y quería saber un datico de rapidez, ¿cómo va el tema de las muertes, coronavirus y muertes? 493.000 personas y contagiados, 9.700.000 contagiados en el mundo. Listo, papá, no, ya, era para eso nomás. Muchas gracias, yo saludos a los niños, bueno, se me cuida, ¿no? Tapaboca, lavado de manos, cambiarse la ropa cuando llegue, listo. Bueno, chao, nos vemos, gracias, bueno, chao. 493.000 muertos hasta ahora por coronavirus y 9.700.000 contagiados, para que entiendan la magnitud de esta peste negra que dejó una cifra de 150 millones, de personas fallecidas. Esta peste, que llegó a extenderse durante muchos siglos más, tuvo su periodo más fuerte de actividad durante 7 años, de 1346 a 1353. La gente desconocía de qué se trataba, desconocía por qué las personas se enfermaban así casi que de repente. Llegaron a pensar que todo era obra y gracia de Dios, que Dios estaba castigando a la humanidad por sus pecados y por los pecados cometidos. Muchos otros le echaron la culpa a los judíos, diciendo que estos estaban envenenando el agua de los pozos. Si es cierto que los judíos se infectaban menos, era por condiciones higiénicas mejores a las del resto de la población. Otros llegaron a pensar que se debía a gases que salían de los volcanes y a movimientos de los astros. Incluso hubo quienes pensaban que se producía por miasmas, por aire contaminado que emergía de basuras y materia orgánica tirada por ahí. Lo que ya se sabe es que el origen de la peste negra fue una pulga. Fue la picadura de una pulga que venía en unos roedores, en unas ratas, que llegaron con unos navegantes a Italia provenientes del Asia. La gente se enfermaba y duraban entre 16 a 23 días en experimentar los primeros síntomas, en sentir los primeros síntomas. Dolores de cabeza altos, fiebres, náuseas y una sed intensa que los llevaba a tomar agua de los ríos de manera tan descontrolada que a veces se ahogaban de consumir agua con demasiada rapidez. Producía luego unos bubones que aparecían en las ingles, en las axilas y en el cuello. De ahí que también se llame peste bubónica. Unos bubones, unas inflamaciones que aparecían en el cuerpo. A veces atacaba a la sangre y producía gangrena en las extremidades y unas manchas negras. De ahí su nombre, la peste negra. Y otras veces atacaba a los pulmones, lo que ocasionaba una tos expectorante. Cuando llegaba a la sangre o cuando llegaba a los pulmones, la persona fallecía en un plazo de pocas horas, a lo sumo en un día. La epidemia se expandía como fuego entre madera seca, en palabras del escritor Giovanni Boccaccio, quien la describe muy bien en sus primeras páginas del Decamerón. Y la gente, por el contexto de la época, desconocían las causas del contagio. Desconocían por qué las personas fallecían en las calles. Afortunadamente, hoy en día no pasan ese tipo de cosas, ¿no? No hay personas por ahí tiradas en las calles agonizando y muriéndose. Las condiciones higiénicas eran otras. Las personas no acostumbraban a lavarse las manos y tampoco a bañarse de manera diaria. Las casas eran pequeñas, muchas contaban con una sola habitación para toda la familia, no tenían baño incluso. Las necesidades fisiológicas se arrojaban por las ventanas de las casas hacia la calle y las ciudades estaban sin alcantarillado. De hecho, la gente salía a las calles en grupos, engalladas, porque como pensaban que todo era obra y gracia de Dios, salían en ceremonias religiosas en grupo y pues eso aumentaba más el contagio. Pero no estoy diciendo con esto que las personas de la Edad Media, de esto que la historiografía occidental ha llamado la Edad Media, hayan sido personas brutas. No,
Eran personas que ignoraban las cosas por el mismo contexto de la época. No piense usted que la Edad Media era una época oscura, de atraso. Carita triste para el que piense eso, ¿eh? Este señor va a ser el animador de ahora en adelante en mis videos porque hace cosas divertidísimas. Gracias, amigo. Chao. Carita triste para la persona que piense así. Evidentemente, la religión y la iglesia tenían un papel fundamental, pero eso no impidió que florecieran cosas bonitas en el campo artístico, en el campo cultural, literario. Léanse Las Mil y una Noches nomás, para que se den cuenta de las maravillosas cosas que se escribieron durante esta época. También en el ámbito filosófico, en el educativo, las primeras universidades son de esta época. Lo que pasa es que la gente pues desconocía muchas cosas por motivos obvios y enfrentó esta pandemia con cosas que no ayudaban mucho y que en cambio a veces colaboraban para que se expandiera más la enfermedad. Hacían brebajes con hierbas, con metales preciosos, utilizaban también metales pesados. También echaban mano de las sanguijuelas, que ponían encima de los bubones de las inflamaciones de los infectados para que extrajeran la sangre que supuestamente era la que estaba infectada. Llegaban los médicos especializados en el tema, vestidos de esta forma. Vean el tapabocas de la época, ¿ah? Ustedes que se quejan por el tapabocas que usan. Ay, es que me tapo medio rostro, no, es que me empañan las gafas, no, es que no puedo respirar. Vean el tapabocas que usaban estos médicos que tenían forma de pájaro y eso tiene una explicación. En su pico guardaban hierbas e infusiones que aromatizaban y purificaban el aire hasta que llegaba a la nariz. Vestían también una gabardina, unos guantes y llevaban consigo un bastón largo para no tener contacto con los enfermos y más bien estar alejados de ellos mientras los examinaban. El hecho es que la gente se enfermaba o por la picadura de la pulga o por tener contacto con los fluidos de esas personas enfermas o por respirar su aliento. Y con el paso de los años empezaron a darse cuenta de cosas importantes que ayudaron a ir disminuyendo la propagación de la peste negra. Primero, que los vestidos y las ropas eran un medio de transporte de la enfermedad. Y tiene mucho sentido porque allí se albergaban las pulgas y porque esas ropas tenían contacto con los fluidos de las personas enfermas. De manera que varias ciudades tomaron cartas en el asunto, quemando la ropa de las personas infectadas y algunas otras prohibiendo el ingreso de tejidos y ropas. En otras se permitía el ingreso de los viajeros y de los visitantes solo después de que estos se quitaran las ropas y vistieran con ropas que la comunidad les prestaba más seguras. Segundo, y aquí llegamos concretamente a la respuesta de la carta, se dieron cuenta que la persona duraba enferma durante cierto tiempo. Y fue por eso que en el año 1377, en una colonia veneciana entonces llamada Ragusa, y que hoy en día se llama Dubrovnik, y está ubicada en Croacia, decidieron aislar a las personas enfermas durante 30 días. Es la primera ciudad de la que se tienen registros históricos que haya aplicado esta medida de aislamiento. Lo hicieron por 30 días, en lo que se llamaba el Trentino. Luego se dieron cuenta que la enfermedad duraba con la persona entre 30 y 37 días y otras ciudades extendieron el aislamiento hasta los 40 días. Cuarentena, la que estamos hoy viviendo y que se ha alargado más de lo que quizás pensamos en un momento. Durante este tiempo se aislaban a las personas, repito, y no se tenía contacto con ellos de ninguna forma, hasta que o se recuperaban o fallecían. Lo hicieron también con los barcos, tripulación que veían con persona enferma, tripulación que dejaban en alta mar durante 40 días. Ya, si pasaban los 40 días y había algún sobreviviente, la tripulación podía regresar a tierra. Hemos llegado entonces al final de este episodio respondiendo a la pregunta de este admirador y viendo que no es esta la primera cuarentena de la historia, que ha habido otras y que la primera se llevó a cabo hace muchos años para controlar la peste negra.
Los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho, es gratis, aprovechen. Los invito a que le den me gusta a este video si les gustó, dislike si de pronto vieron cosas que no fueron de su agrado, a que lo compartan si de repente les pareció interesante y a que activen la campanita tin, 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 para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos del profe Jordan. Los dejo como siempre deseando mucho placer en sus vidas, porque recuerden que nada en esta vida se compara con el placer. Chao.